inicio de la lucha independentista organizada por José Martí. Nuestro héroe nacional impregnó el espíritu patriótico, sobre todo en los jóvenes, y apostó por la unidad a favor de la guerra necesaria. En Cuba hay mambises que habitan el siglo XXI, héroes visibles, anónimos, cotidianos, con historias colosales como su historia mayor. Hoy los cubanos rendimos tributo a aquellos que defendieron con heroísmo el derecho de nuestro pueblo a su independencia y marcaron con su sangre y también con su sacrificio el camino de la revolución. De esta manera inicia hoy nuestro noticiero en una jornada de celebraciones y de cubanía. Reiteradas, ya comenzamos con los titulares. Rinden tributo en nombre del pueblo de Cuba próceres independentistas en ocasión del aniversario 126 del reinicio de la guerra necesaria. Sostiene dirección del gobierno intercambio con investigadores y expertos que trabajan en sectores estratégicos para la economía del país. Piden expertos de la ONU abordar violaciones de derechos humanos en cárcel estadounidense en Guantánamo. Comenzamos con las informaciones. Cuba conmemora hoy el aniversario 126 del reinicio de las guerras de independencia. Ofrendas florales a título del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, y del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, distinguieron la ceremonia militar frente al mausoleo, donde descansan los restos del apóstol de la independencia de Cuba, en el cementerio Santa Ifigenia de la ciudad héroe. Retumban las tumbas y los mármoles en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba con los acordes de un himno de combate, el de antaño, el de siempre. No hay disimulos para marchar con solemnidad en el Camposanto ni para reverenciar a los que condecoran patria y dignidad. De Santiago de Cuba, Cusco Tarrabel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evocó los 126 años del reinicio de las gestas de independencia en nuestro país y calificó este 24 de febrero como un día para contar y cantar la historia. A través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario recordó las palabras del héroe nacional cubano José Martí y suscribió: "De amar las glorias pasadas se sacan fuerzas para adquirir las glorias nuevas". En otros tweets, Díaz-Canel destacó el espíritu de patriotismo de los cubanos, aseguró que la historia nos invade con su fuerza y apuntó: "Cuba amada, solo quienes pueden prescindir de tu luz y tus esencias reniegan del honroso sacrificio que supone consagrarte la vida. Qué honor servirte en horas difíciles". Así lo escribió el presidente de la República de Cuba y ratificó la vigencia de la frase de Martí dirigida al patriota cubano Juan Gualberto Gómez antes del alzamiento del 24 de febrero de 1895. "Conquistaremos toda la justicia", y dijo además que en ese afán no nos cansaremos. El proceso conocido como Guerra del 95 o Guerra Necesaria fue organizado por José Martí desde la emigración para lograr la definitiva independencia del yugo colonial español. La fecha marcó el comienzo de una nueva etapa en la lucha, encabezada también por Máximo Gómez y Antonio Maceo, representantes de esos ideales de soberanía que solo alcanzarían su culminación exitosa el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y los viceprimeros ministros, comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez e Inés María Chapman Guau, encabezaron el primer encuentro de la dirección del gobierno con investigadores y expertos que contribuyen al desarrollo de uno de los sectores estratégicos del país, la energía.
Cuba continúa profundizando el papel de la ciencia y la innovación como un importante pilar en la gestión de su gobierno. A la exitosa participación de investigadores y expertos de diferentes instituciones nacionales en el enfrentamiento a la epidemia de COVID-19 y la posterior extensión de esa experiencia al programa de soberanía alimentaria y nutricional, se suma a partir de esta semana otro de los sectores estratégicos del país, el de la energía. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez recordó que la revolución cubana promovió desde su triunfo una activa política del conocimiento, encabezada por el pensamiento y la acción de su líder histórico, Fidel Castro Ruz. El trabajo realizado a lo largo de 6 décadas ha permitido crear capacidades de ciencia, tecnología e innovación bien articuladas con la sociedad. Tal es el caso del hoy grupo empresarial BioCuba Pharma, donde la actividad científica ha devenido también fuerza productiva y comercial. Ejemplos similares existen en otras esferas, pero, admitió el mandatario, su desarrollo no ha sido uniforme. Tenemos que reconocer que el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Cuba está débilmente interconectado. Hay una insuficiente interconexión entre el sector del conocimiento, o sea, las universidades, el sistema productivo de bienes y servicios y los territorios. Por ejemplo, una de las cosas que caracteriza la situación de Cuba es que el potencial científico y el potencial de innovación fundamental en nuestro país está en las universidades. Después están en las entidades de ciencia y tecnología y muy débilmente en el sistema de producción de bienes y servicios. Entonces, estamos hablando fundamentalmente del sistema empresarial cubano. El jefe de Estado consideró que estas carencias limitan el impacto del conocimiento en la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030 que defiende el país, aunque reconoció que en los últimos años se ha avanzado en la aprobación de una política para la ciencia y la tecnología y un grupo de normativas que favorecerán su impulso. Transitar a un momento superior en los vínculos ciencia-gobierno es hoy el principal reto. Y el camino, una de las vías por las que nosotros creemos que podemos transitar, es con un sistema de gestión de gobierno para la ciencia y la innovación, basado en ciencia y innovación, que puede evolucionar a un modelo de gestión de gobierno para la innovación. Recordó Díaz-Canel que la tradición cubana, los documentos programáticos del país, la visión de la nación y el debate internacional corroboran la pertinencia de un sistema de gestión gubernamental de la actividad científica e innovadora. Para lograrlo son necesarios varios factores. Queremos tener una actividad de gobierno involucrada en esto, potenciando, tratando de liderar ciencia e innovación. Tenemos que tener un sector productivo que realmente sea innovador. Eso lo tenemos que construir. Hoy nosotros no tenemos realmente un sector productivo innovador. Tenemos que tener un consenso alrededor de lo importante que es la ciencia de la sostenibilidad y la gestión de la ciencia de la sostenibilidad. Tenemos que tener un marco referencial y financiero que apoye esa gestión de innovación. Tenemos que tener un desarrollo del potencial humano y tenemos que también tener un fuerte sector del conocimiento que apoye todo esto. Insistió el presidente en la necesidad de contar con un sistema de formación doctoral en las empresas que garantice allí la actividad innovadora y de un marco institucional y jurídico para la ciencia y la tecnología. Informó que se avanza en la creación del Consejo Nacional de Innovación, adscrito a la Presidencia de la República, y destacó la importancia de que la investigación y el conocimiento se consoliden en los municipios. En este primer encuentro se presentaron los resultados del trabajo desplegado por el Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Energía y Minas, órgano consultivo existente desde el extinto Ministerio de la Industria Básica y compuesto por un ejecutivo, 13 miembros e invitados permanentes. Este instrumento constituye una importante herramienta para dictaminar y asesorar las actividades de ciencia técnica y desarrollo perspectivo de los sectores energético, geológico y minero del país y así favorecer la correcta toma de decisiones. El presidente Miguel Díaz-Canel anunció que en próximos días se realizarán encuentros similares con otras esferas de la vida económica nacional. Una prueba de la voluntad del gobierno cubano de intensificar cada vez más la participación de la ciencia y la innovación en la solución de los grandes desafíos que hoy enfrenta la nación. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Más adelante en esta emisión, la periodista Menfesi Eversley nos cuenta sobre la decisiva participación de misioneros cristianos en las luchas por la independencia de Cuba. Los detalles en solo minutos. Continuamos ahora con otros temas. La Federación de Estudiantes Universitarios y la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba hoy rindieron homenaje al 65 aniversario de la fundación del Directorio Revolucionario 13 de marzo, organización estudiantil universitaria creada por José Antonio Echeverría. Terry hoy se alista para volver a su pasado, al joven de 18 años, a los libros de medicina, las salidas, los amigos de universidad, a la lucha estudiantil. Estábamos iniciando la carrera de medicina en aquel momento y bueno, tuvimos la fortuna de conocer a José Antonio, Fructuoso, a Faure. Fue un acto muy revolucionario, muy hermoso, de mucho coraje, ya con muchas experiencias en la lucha contra la tiranía, de aquellas manifestaciones estudiantiles por la huelga azucarera, la paliza que le dieron a los estudiantes el 4 de diciembre en el estadio del Cerro y el Latinoamericano, en que habíamos hecho de la promesa de 1956 ser libres o mártires de aquella trágica dictadura. Emilita escucha el pase de lista de los mártires caídos y los siente presentes. Después de 65 años de haber estado en la misma aula magna, con sus cabellos sueltos y enamorada. Bueno, yo estudiaba contador público, ciencias comerciales por la noche y de día trabajaba. Conocí a José Antonio, muy cariñoso, muy afectuoso. Era como un hermano para todas las compañeras, muy respetuoso. Vienen muchos recuerdos a la mente. No todos placenteros, porque la muerte, fueron muchos los mártires que dio la fe. Y todos los compañeros estaban dispuestos a la vida. Pero hay que recordar que todo esto que tenemos fue debido a la lucha y la vida de tantos compañeros. Habría que haberlo vivido para saber lo que fue, porque ninguna palabra puede llegar a explicar todo lo que en realidad fue la lucha del movimiento estudiantil. Hoy, junto a la Federación de Estudiantes Universitarios, conmemoran la creación del Directorio Revolucionario 13 de marzo, un 24 de febrero de 1956, organización estudiantil insurreccional que, a decir de José Antonio Echeverría, guiaría al pueblo cubano en su decisión irrevocable de lucha y holocausto para el derrocamiento de la tiranía. Hilda Suárez y Aimelis Alfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Expertos de Naciones Unidas abogan por que el gobierno de Estados Unidos aborde las violaciones a los derechos humanos que aún se registran en la ilegal base naval de Guantánamo, como torturas y otros malos tratos. Relatores independientes de Naciones Unidas señalaron en un comunicado que la revisión impulsada ahora por Washington sobre cómo cerrar ese centro de detención debe abordar también las violaciones cometidas allí. Los expertos urgen al gobierno del país norteño a ofrecer una reparación adecuada a todas aquellas personas detenidas en ese centro, a quienes fueron negados sus derechos humanos fundamentales según las leyes internacionales, incluyendo el derecho a un juicio justo, además de haber sido torturados. El texto destaca que Washington debe asegurar que no vuelvan a repetirse tales prácticas inhumanas y que ninguno de los crímenes cometidos en esa base queden impunes. Vamos a Estados Unidos. Varios paneles del Senado analizan hoy las nominaciones de personalidades escogidas por el presidente Joe Biden para integrar su gabinete. El Comité de Finanzas examinará la candidatura de Javier Becerra, de California, para ser secretario de Salud y Servicios Humanos,
un puesto clave para la administración Biden en momentos en que la cifra de muertos por la COVID-19 rebasa los 500,000 y la grave crisis sanitaria tiene un fuerte impacto económico y social. Por otra parte, también se analizará la propuesta para la dirección de la Oficina de Administración y Presupuesto del Gobierno y para la Secretaría del Interior, así como para la dirección de la Agencia Central de Inteligencia y otros puestos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, concluye hoy su visita oficial a México, después que participó en el acto por el aniversario 200 del Plan Iguala y el Día de la Bandera en Guerrero. En esa ocasión advirtió del crítico provocado por la pandemia de la COVID-19 y exhortó a que América Latina, unida, levante la voz en el mundo para dejar claro a los países poderosos que los pobres también tienen derecho a crecer y a desarrollarse. Fernández denunció la situación de desigualdad e injusticia que vive el mundo cuando 10 países en estos momentos acaparan las vacunas contra la pandemia que se producen en el orbe y el resto de las naciones pues pelea tan solo para que se cumplan contratos firmados, quedando solos contra los poderosos. Y en Brasil, el Supremo Tribunal Federal dio 5 días al presidente Jair Bolsonaro para que explique la edición de 4 decretos que flexibilizan el uso y compra de armas de fuego en el gigante sudamericano. La jueza Rosa Weber quiere escuchar los argumentos de Bolsonaro, de la Procuraduría General de la Unión y del fiscal general Augusto Aras, antes de pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de las disposiciones presentada por partidos de la oposición. La normativa prevé, por ejemplo, aumentar el número de aparatos bélicos que pueden adquirir los ciudadanos y los coleccionistas, pero también que los tiradores y cazadores puedan acreditar la aptitud psíquica mediante un informe proporcionado por un psicólogo. Y de última hora conocimos que Venezuela declaró persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en el país suramericano, Isabel Brillante Pedrosa, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el territorio. En declaraciones a la prensa, el canciller Jorge Arriaza informó que entregó personalmente la notificación. Recordemos que el pasado lunes el Consejo de la Unión Europea incorporó a 19 funcionarios venezolanos en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas por un supuesto papel en actos y decisiones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en ese país. Noticia ahora mismo en desarrollo, ahora continúen con otras informaciones. Al cierre de este martes, Cuba confirmó 699 nuevos casos positivos a la COVID-19, 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad y 924 altas clínicas. Así lo informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Aunque los datos en las últimas horas presentan una discreta mejoría, Cuba vive un rebrote de la enfermedad desde finales del 2020, lo que mantiene alerta al gobierno y autoridades sanitarias, de ahí el llamado reiterado a continuar cumpliendo los protocolos de bioseguridad. De los 699 casos autóctonos, casos diagnosticados ayer, el 95,2%, 666, fueron contactos de casos confirmados ya previamente. Fíjense la característica de este grupo de riesgo. Llevamos varios días que este porciento de contactos de casos confirmados o de casos que salen a punto de partida de estos contactos puede estar en el 95%. En la jornada precedente fueron dados de alta hospitalaria 924 pacientes para un acumulado de recuperados de 41.903. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública destacó una vez más la situación con los pacientes menores de 20 años, grupo poblacional que en días recientes va en ascenso. De los 699 pacientes diagnosticados, menores de 20 años, una cifra menor pero elevada de casos, 83. Y de estos 83, 58
con 18 años y menos, o sea, en edades pediátricas. Y ayer se diagnosticaron nuevamente 5 menores de 1 año, grupos de mucho riesgo. Ya se acumulan 5.665 pacientes de 18 años de edad y menos, un de lactantes que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19. Como sucede desde hace varias semanas, La Habana constituye el epicentro de la COVID-19. Esta jornada 395 casos positivos, seguido de las provincias Pinar del Río, Santiago de Cuba y Camagüey. Por tales motivos, las autoridades sanitarias reiteran que aún el riesgo es extremadamente elevado, por lo cual es vital el cumplimiento de las medidas de control y protección para evitar la propagación de la enfermedad. Leonardo Ferrer Llopi, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mayabeque es una de las provincias con una creciente tasa de incidencia de la COVID-19 en Cuba. Por ello, el Consejo de Defensa Provincial adoptó nuevas medidas para mitigar los contagios. El Consejo de Defensa Provincial en Mayabeque adoptó nuevas medidas para combatir la COVID-19 en jornadas con un alza de la enfermedad. La restricción de la movilidad a partir de las 7 de la noche, la prohibición de visitas a las instituciones y la exigencia de un solo acompañante por paciente, así como el cierre de algunas instituciones estatales a partir de las 2 y las 3 de la tarde, figuran entre algunas medidas que buscan limitar la transmisión. Las autoridades sanitarias, políticas y gubernamentales insistieron en la necesidad de lograr un pesquisaje con calidad, reforzar la vigilancia clínico-epidemiológica y ser ágiles en la realización de los test rápidos de antígeno, así como en el aislamiento de sospechosos. No es capricho pesquisar, es que nosotros tenemos que tener el 100% de nuestra población diariamente pesquisada, o por una vía o por la otra. Y el seguimiento a los casos vulnerables. ¿Cuántos niños tenemos hoy ya de 21 a 29? ¿Cuántos ancianos también ya lo hemos dado como casos confirmados? Eso nos da la medida de cuánto también estamos dejando de hacer las cuestiones que en una primera etapa hicimos. En jornadas difíciles para los mayabequenses, urge incrementar la responsabilidad individual y colectiva para librar la batalla contra un enemigo microscópico. En Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido una madrugada algo fresca, 18-21 grados Celsius las mínimas y llegó hasta 15,4 grados Celsius en Indio Atuey, Matanzas. Las lluvias, como se pronosticó ayer, fueron hacia el sur de casi todo el territorio nacional. El acumulado mayor estuvo en Santiago de Cuba, La Gran Piedra, 27 milímetros en las últimas 24 horas. La tónica de las próximas horas es reducción de la humedad y de la probabilidad de lluvia, que será aislada en casi todos los interiores del territorio nacional. En el pronóstico, entonces, cielo parcialmente nublado, ocasionalmente nublado en alguna localidad, baja la probabilidad de lluvia en todo el territorio nacional, que pudiera tener algunas lluvias en localidades del interior y sur del centro del país, así como en el sur oriental, o sea, en Santiago de Cuba. En la noche, disminución gradual de los nublados en todo el territorio nacional, algunos nublados parciales en el norte oriental, pero también en el norte central. La probabilidad de lluvia muy baja. Las temperaturas máximas desde 29 hasta 32 grados Celsius en casi todo el país, superiores en las provincias del sur oriental, donde puede llegar hasta 33 en la provincia de Granma. En la noche, las temperaturas con valores desde 22 hasta 24, 25 grados Celsius en casi todo el país. Los vientos variables débiles hasta el final de esta mañana, cuando comenzarán a soplar del nordeste al este, solo en zonas de la costa norte, del centro y el oriente del país, con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Se va a mantener el oleaje en el litoral norte oriental, el poco oleaje en el resto del litoral norte, así como en todo el litoral sur. Vamos a tener la mar tranquila. Mis amigos, estas son las precisiones. Vamos a tener una tarde cálida con baja probabilidad de lluvia en casi todo el territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.
Nosotros continuamos con más y ya lo habíamos adelantado. La necesidad de ver a Cuba libre de colonizadores unió fe cristiana y patriotismo independentista en un grupo de hombres a los que la Iglesia reconoce su protagonismo en nuestra historia. El siguiente material de la periodista Menfesie Bersley nos acerca a aquellos patriotas misioneros. La historia de la libertad de Cuba se teje sobre muchos nombres, unos más, otros menos conocidos o mencionados, pero la vida de todos convergió en ese punto de honor que fue apostar por la posibilidad de un futuro de hombres y mujeres libres en su patria, mas no ceder a la penitencia de servir cabizbajos ajenos a los saqueos coloniales y las injusticias de su tiempo. Desde diferentes cunas se levantaron, en armas unos, otros con la palabra y la fe. Tenían una cubanía, eran cristianos y gente de iglesia al 100% y al mismo tiempo eran patriotas y cubanos al 100%. Desde mucho antes del grito de independencia de 1868, sacerdotes católicos como José Agustín Caballero, Félix Varela, el cuasi presbítero Don José de la Luz y José Antonio Saco cultivaban con sus prédicas el anhelo de liberación de la patria subyugada, así como la responsabilidad común con el futuro de la nación. El padre Varela, por ejemplo, sin proponérselo, devino primer cubano independentista. El sentimiento de justicia, transmitido por Don José de la Luz, llevó a muchos de sus pupilos al campo de batalla contra la tiranía colonial. Justo uno de esos jóvenes fue José Joaquín Palma, quien posteriormente devendría fundador de la primera iglesia protestante entre los emigrados cubanos de Nueva York. Padre de la patria y el gobierno de Cuba en armas nombra al reverendo Joaquín de Palma como su representante ante la Junta Patriótica de Cuba y Puerto Rico en Nueva York. Él fue el capellán del exilio, el primero que conmemoró el triste fusilamiento de los estudiantes en 1872, un año después, 27 de noviembre, y el que empleó en el Colegio del Salvador, que él fundó en Nueva York, siguiendo el nombre de su maestro y padre espiritual, Don José de la Luz y Caballero, y en ese colegio puso de maestra durante su exilio en Nueva York Ana Betancourt Mora, que fue la primera feminista cubana. Múltiples servicios en el clandestinaje, parroquias convertidas en centros de información y en almacenes de armas y medicinas para los insurrectos. En aquellos hombres reconocidos como patriotas misioneros se fundaba la Iglesia Católica de los cubanos, mientras las iglesias evangélicas rompían de raíz con el colonialismo. Pedro Duarte sería nombrado por el apóstol José Martí como su representante aquí en la provincia de Matanzas y del Partido Revolucionario Cubano para la gesta independentista. Si seguimos adelante, en el siglo XX ya, en el canónigo de la Catedral Francisco Díaz Borero, durante la Guerra de Independencia había colaborado con los que en la ciudad llevaban información a los campos de Cuba. Fue muy amigo de Julio Antonio Mella y de su familia, y cuando Machado mandó a matarlo, él lo escondió en la iglesia y le salvó la vida. Hay otro episodio muy bonito también de el presbítero Emilio Planas y Hernández, que lucha contra Machado en todo el valle de Guamacaro, partiendo desde Limonar, junto a Tony Guitera Holmes y la FEU de aquellos tiempos. Así, ellos y otros emigrados cubanos por razones políticas o económicas que conocieron en los Estados Unidos el Evangelio al estilo protestante, fundaron iglesias allá y acá. Apoyaron hasta con financiamiento los esfuerzos patrióticos en Cuba. Aliaron la iglesia protestante a la revolución en genuina confluencia de fe cristiana y compromiso revolucionario
por la libertad innegociable de la patria. Memphis Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un día como hoy, hace 6 años, los 5 luchadores antiterroristas cubanos recibían el título de héroes de la República de Cuba y la Orden Playa Girón de manos del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del partido y en aquel entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González recibieron el título honorífico que se les había otorgado en ausencia el 29 de diciembre de 2001 por estar cumpliendo una misión de extraordinario valor patriótico y humano, como expresara en aquella ocasión el líder histórico de la revolución, Fidel Castro. En el acto solemne por el aniversario 120 del reinicio de la Guerra de Independencia, se colocó también en el pecho de los héroes la Orden Playa Girón, concedida por el Consejo de Estado a propuesta de su presidente. Al recibir la condecoración, Gerardo Hernández expresó: José Martí, alma de aquel levantamiento nacional del 24 de febrero de 1895, sentenció que la capacidad para ser héroe se mide por el respeto que se tributa a quienes lo han sido. Por ello, en un día como hoy, nuestro primer pensamiento es de gratitud y fidelidad hacia todos los que a lo largo de la historia, con su sacrificio, han hecho posible que vivamos en una Cuba socialista, revolucionaria y victoriosa, conscientes de que corresponde a nuestra generación y a las que nos siguen defender la continuidad de esta obra, los sueños y los ideales de nuestros libertadores. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Los Salazanes de Granma buscan situarse a un juego de su tercera final en la Serie Nacional de Béisbol, mientras que los Vegueros de Pinar del Río intentan empatar el playoff semifinal en el cuarto juego que se disputa a esta hora en la burbuja del estadio José Antonio Huelga en Santi Espíritus. Joel Mojena fue el encargado de abrir por el equipo de Carlos Martí en el duelo de este miércoles, mientras que el veterano Yojuani Torres lanza en su primer partido de postemporada con Pinar tras regresar de su aventura en la Liga de España. El juego marcha 2-0 favorable a los Salazanes de Granma cuando se juega ya la segunda entrada. Los pinareños sufren la baja del estelar Fran Luis Medina, quien pasó por el quirófano para tratar una hernia inguinal. La buena noticia del día es que Medina se recupera satisfactoriamente de la operación, según le informó el doctor Francisco Montesinos a nuestro compañero Guillermo Rodríguez. Bueno, hoy visitamos a Fran Luis, que está en el hospital, con un muy buen estado de salud. Desde el punto de vista de la cirugía está recuperándose satisfactoriamente, ya está adquiriendo procesos normales, una recuperación sana y normal, y esperemos que en próximos días pueda ser dado de alta y trasladarse a su provincia. En otras noticias, el saltador de longitud Juan Miguel Echevarría continúa invicto en la temporada de atletismo bajo techo y este miércoles ganó el Meeting de Madrid en España. El camagüeyano volvió a subir a lo más alto del podio en su gira europea con un salto de 8 metros y 14 centímetros en su primer intento de una prueba donde volvió a mostrar dificultades con el paso final, dejando muchos centímetros. Hoy Echevarría solo pudo superar una vez la barrera de los 8 metros, pero fue suficiente para llevarse la victoria por delante del ucraniano Vladislav Mazur y el alemán Max Entonsner. Y en el voleibol, a esta hora la armada cubana del Lube Civitanova disputa el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Ketcherin Kozle de Polonia. El inicio de partido fue errático para el campeón italiano, que cayó en el primer set 23-25. Solo Robert Landi Simón estuvo a la altura con 3 puntos por ataque y un bloqueo. La defensa de la net polaca fue la clave, frenando a Juan Torena y Leán en los puntos decisivos del set. Pero el Lube se recuperó en el segundo parcial para llevárselo con contundencia 25-14. Otra vez Simón fue el mejor de los cubanos, secundando a Kamil Rysliki, mientras que el jovencito Marlon Yan se mantuvo en la cancha tras su buena actuación viniendo de la banca con 3 puntos por ataque en el set. Pasamos al fútbol, pues este martes el Atlético de Madrid del Cholo Simeone volvió a decepcionar por su planteamiento en una eliminatoria de Champions League. El Atlético cayó como local ante el Chelsea sin realizar ni un solo tiro a puerta y defendiendo durante largos tramos del partido con 6 jugadores.
Eduard Mendy, el portero que ha hecho suplente a Kepa en el Chelsea, demostró pronto su falta de habilidad con los pies. Con las manos no sabemos porque el Atlético no disparó a puerta anoche. La mejor ocasión rojiblanca llegó en una jugada de pura fe de Luis Suárez, que Lemar no alcanzó a rematar en condiciones. El resto del tiempo el balón rondaba la frontal de Oblak. Teníamos que haber tenido un poquito más la posesión, no perder tan rápido el balón cuando lo recuperábamos. Y llegó la jugada del gol. Hermoso trata de despejar un balón y habilita a Giroud, que estaba en fuera de juego, para marcar uno de los mejores goles de esta Champions. Han marcado un gran gol que no se marca todos los días, pero últimamente no suelen pasar cosas raras. Después del partido, si yo haría, yo hubiese, yo pensé, no, situaciones de gol no hubo. Apareció el gol que nos hace perder 1-0, quedan 90 minutos. En la otra eliminatoria, el campeón Bayern de Múnich mostró que sigue siendo el máximo favorito con una goleada a domicilio 1-4 ante la Lazio. Esta tarde es el turno del Real Madrid, que enfrenta a Atalanta en busca de ser el primer equipo español que gana en estos octavos de final de la Champions. Cada vez que jugamos es como una final. Es un final para nosotros. La Champions para mí empieza ahora. Le toca al Real Madrid cambiar la dinámica de los equipos españoles en esta Champions. Lo único que tiene 9 bajas y enfrente la Atalanta, un equipo anti-italiano, valiente, ofensivo. Es la primera vez que el Real Madrid va a jugar en Bérgamo, una de las ciudades más castigadas por la pandemia y uno de los sitios donde empezaron los primeros contagios. Lo que espera Zidane del de hoy es que no sea el penúltimo del Real Madrid en esta edición de la Champions. Para eso a Zidane le obligan las bajas y tendrá que colocar un once idéntico al del último partido o, como mucho, buscarle un hueco a jugadores como Isco o Arribas. Y los ecos del aniversario 60 del Inder continúan. Este 23 de febrero, diversas personalidades del deporte internacional felicitaron al Inder. En la gala de homenaje se transmitieron diversos mensajes de respeto y admiración generados por el deporte cubano y que llegaron desde diversas partes del mundo. Una muestra del reconocimiento al gran trabajo del instituto durante estos 60 años para que todos los cubanos tengan acceso al deporte. Así finalizan los deportes en esta emisión. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Muchísimas gracias a ti, muy buenas tardes también, Andy. Nosotros continuamos con más. El 24 de febrero es un día de honra para la patria. En esta fecha, en 1895, cubanos dignos volvieron al campo de batalla para alcanzar la independencia. Iniciaba así la guerra necesaria. La guerra necesaria estalló el 24 de febrero de 1895 y aunque muchos historiadores aseguran que su inicio fue en el poblado de Baire, de ahí que siempre se le recuerde como el grito de Baire, otros expertos aseveran que el alzamiento ocurrió de manera simultánea en varios puntos de la geografía nacional. El levantamiento no solamente ocurre en Oriente, es un levantamiento que ocurre en diferentes regiones, en diferentes localidades de la isla. Tiene lugar en Ibarra, en Matanza, tiene lugar en Hawái Grande, en Aguada de Pasajeros, en diferentes puntos de la isla, pero que realmente no logran trascender, abortan por toda una serie de problemas y deficiencias, pero en Oriente sí se mantiene. José Martí, desde la emigración y como máximo representante del Partido Revolucionario Cubano, había organizado la insurrección en Oriente, al igual que en el resto del país. Llegar al 24 de febrero no fue sencillo, no fue fácil. Se trataba de aunar voluntades, se trataba de unificar a pinos viejos con pinos nuevos, la búsqueda de un consenso, la búsqueda y sobre todo la de la definición de un proyecto político que tuviera en cuenta no solamente la parte militar de una guerra, sino la parte política de una revolución. Para alcanzar sus objetivos independentistas, el apóstol se apoyó en las figuras más cimeras de la gesta anterior y logró un movimiento que respondió a sus órdenes sin vacilaciones. El hecho de mantenerse en armas, de que los principales líderes se fueran para la manigua antes del 24 de febrero, el caso de Guillermo Moncada, que ya el 19 de febrero está en la manigua, el caso de Bartolomé Mazó, cuando se levanta en Vallate. O sea, estamos hablando ya de figuras que realmente tenían una experiencia, y lo podemos ver también, por supuesto, con otras figuras, el caso de Salcedo, el caso de los hermanos López, una serie de figuras importantes. Que en el oriente de la nación se conservara la voz libertadora aseguró la llegada de los principales jefes de la gesta emancipadora. El hecho de que se mantengan en armas entre febrero, 24 de febrero, y abril, que es cuando comienza el arribo a Cuba de los principales líderes
de la revolución. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a Antonio Maceo, Máximo Gómez, José Martí, Serafín Sánchez, Carlos Rodolfo. Pero para que se lograra realmente un recibimiento, un condicionamiento político militar efectivo, era necesario que se oriente, a pesar de que se habían abortado los levantamientos anteriores en el occidente de la isla, ese oriente se hubiera mantenido en armas, y se mantuvo en armas. Y por eso cuando desembarcan, se produce el desembarco de los principales líderes, ya estaban creadas las condiciones elementales para no iniciar, sino para impulsar la guerra y la revolución. El 24 de febrero de 1895 se inserta como simiente en la historia cubana del siglo XIX, con vigencia para todos los tiempos. Fue la demostración de que en Baraguá, el 15 de marzo de 1878, no se apagó la llama de la rebeldía y de que, en lugar del cese de la lucha, el zanjón fue solo una tregua para reiniciarla con mayores bríos y superiores proyecciones. Ebelix Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como esas coincidencias históricas, se cumplen hoy 2 años del referendo popular en el que participamos millones de cubanas y cubanos. Desde 2019 y hasta hoy, nuevos retos se han impuesto en la realidad de nuestro país en pos de la efectiva materialización de la Carta Magna aprobada. A 2 años del referendo popular que ratificó la Constitución vigente en Cuba, sus esencias la mantienen viva como el principal documento político-jurídico que rige los destinos de la nación. El proceso para su elaboración y nacimiento estuvo muy lejos de ser una obra impuesta por unos pocos. Todo el pueblo devino en una gran asamblea constituyente. A diferencia de otros procedimientos en que se convocan personas determinadas para que esas personas sean las que puedan opinar y dar criterio sobre la Constitución, incluso aprobarla, en el proceso constituyentista nuestro, la Constitución se puso en el conocimiento, la discusión y la posibilidad de que cada ciudadano cubano la conociera y pudiera expresar sus opiniones sobre ella. Y apreciamos cómo el pueblo masivamente participó en las urnas, con más de un 90% de participación en las urnas. Vimos, apreciamos cómo se pudo organizar y cómo más de 400.000 cubanos participaron en la organización de ese proceso con transparencia, con apego a la verdad. En cada proceso se vio cómo incluso hubo votos en el exterior, colegios especiales, en los hospitales, en las terminales, cómo masivamente pudo participar el pueblo. Tenemos nueva Constitución desde 2019, sin embargo, tenerla no basta para que sus principios y mandatos se conviertan en realidad. El principal reto que nos impone es su materialización en el continuo bregar de cada hombre y de cada mujer de nuestra sociedad, en el continuo bregar de nuestras instituciones. Es decir, actuar con apego a ella, respetarla, que sus principios sean elementos cardinales, no dogmáticos, sean doctrinas para el funcionamiento de nuestra actividad cotidiana, es el gran reto que la Constitución nos impone. Eso no se cumple en un día. Hay un programa de trabajo, un programa legislativo, están todos los cubanos y cubanas desarrollando sus intereses, viendo, exigiendo, porque la Constitución valora todos esos elementos. Y yo creo que con esa Constitución podemos trabajar en función de todo el proceso en todos los años, porque una Constitución no se hace para un día, una Constitución se hace para la vida social y política de un pueblo por años. Encierra esta Constitución es una mezcla del ayer con la voluntad del presente y el futuro que queremos construir. Yo creo que representa las luchas por años de todos los cubanas y cubanos, desde los mambises, y no por gusto. Ella se proclamó un 10 de abril a 150 años de la aprobación de la Constitución de Guaymas. Actuar conforme ella nos establece, comportarnos cada día conforme a los postulados que la Constitución dejó preceptuado, ser cada día continuos cumplidores, veladores y exigir por su cumplimiento. Una vida aún corta la de esta joven Constitución, llena de retos y de anhelos, 2 años de los cuales uno ha sido particularmente difícil. Sin embargo, la seguimos deseando como la aprobamos, y sin dudas la tendremos, y será cada día más real y concreta para todos los de esta isla, que según esta propia Constitución
es y seguirá siendo socialista. Humberto López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Hoy toda Cuba celebra el aniversario 126 del reinicio de la lucha por la independencia. En la entrada del Ministerio de Cultura, artistas cubanos de todas las generaciones protagonizaron una cantata por la patria y la acción plástica titulada Resurrección. Participaron el Coro Nacional de Cuba, los poetas Miguel Barnet, Nancy Morejón y Virgilio López Lemus, así como los repentistas Emiliano Sardiñas y Luis Paz Papillo, entre otros. Las artes visuales también tomaron el espacio, con la presencia de los premios nacionales Lesbia Ben Dumois, Nelson Domínguez y Eduardo Roca Choco, quienes compartieron el escenario con otros jóvenes creadores. Se trata además de un homenaje desde la cultura Martí, que se extiende a lo largo del archipiélago cubano, tanto el geográfico como el virtual. Y este 24 de febrero también cumple 63 años de fundada una de las emisoras que más ha acompañado la labor de la Revolución Cubana, Radio Rebelde. Corría el año 1958 cuando en el lejano paraje de Altos de Conrado, allá por la Sierra Maestra, se transmitían por primera vez apenas 20 minutos las noticias de lo que sucedía en las guerras libertadoras guiadas por el comandante en jefe Fidel Castro. Era el inicio de una nueva etapa, una en la que las tropas podían mantenerse comunicadas y el pueblo cubano podía acceder a la verdad de lo que sucedía en las luchas por la independencia que se libraban en el país. A esta iniciativa, idea original del comandante Ernesto Che Guevara, se le llamó Radio Rebelde y desde aquellos primeros 20 minutos y hasta hoy, su señal ha acompañado la obra de nuestra revolución y para ello fue transformando su plataforma programática de acuerdo con los tiempos y la exigencia de cada etapa. En 1984, precisamente el día 26 de marzo, comenzó a transmitir 24 horas, lo que propició un nuevo dinamismo e inmediatez a sus rutinas. Esta unificación de Rebelde con Liberación revolucionó la radio en la forma de hacer, en la forma de decir y en la forma de trabajar. Todos tuvimos que hacer cambios, tuvimos que transformarnos de esa manera. Grandes voces de la locución cubana han transitado por los micrófonos de esta emisora, voces que con su excelencia han dejado una innegable impronta en los programas que actualmente se transmiten. Desde el año pasado mantenemos prácticamente la misma programación, simplemente con un ajuste en materia de la situación epidemiológica que está viviendo el país. O sea, tenemos 5 revistas, grandes 5 revistas. Que Radio Rebelde hoy puede considerarse una multiplataforma de contenidos, no solamente desde lo que hace desde el punto de vista radial, sino también de lo que hace en cada una de las plataformas donde está insertada, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram, que es más reciente, pero también otras plataformas, y por supuesto el canal de YouTube, que está ganando muchísimas seguidores, sobre todo porque es otra forma de incursionar a la hora de posicionar contenidos dentro de Radio Rebelde. Una emisora donde las tradiciones y la modernidad van de la mano, celebra sus 63 años de existencia con una premisa fundamental: continuar informando con excelencia al pueblo cubano. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este miércoles. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Omairi, en esta jornada de celebraciones, ya lo veíamos, porque al aniversario de Radio Rebelde, la emisora de la Revolución, también se une hoy el aniversario de La Voz del Toa en Baracoa, Radio Jibara en Holguín, Radio Libertad en Puerto Padre, Radio Grito de Baire en Contramaestre Santiago y La Voz del Vallatabo en Minas Camagüey. Y en una jornada de celebraciones digo porque justamente hoy también este noticiero del mediodía cumple su aniversario 26, coincidiendo en fecha con el reinicio de la guerra por la independencia. Esa es otra motivación que nos convida en estos tiempos convulsos a dar nuestra mejor batalla desde la información objetiva y veraz. La emisión del mediodía tuvo sus inicios en el periodo especial y a pesar de la situación que se vivía, el compromiso de informar se mantuvo intacto. De una manera desenfadada y poniendo mucha creatividad, se llegaba siempre a nuestro principal objetivo, el televidente. Así nos los cuenta la fundadora de este espacio informativo, Irma Cáceres.
cuando al mediodía vio la luz, fue algo muy agradable, tanto realizarlo como por la repercusión que tuvo en los diferentes públicos. Ante la necesidad de su vuelta, tras un prolongado tiempo, decidimos hacer un noticiero diferente, siempre apegados a la verdad y al momento, pero creo que esto es fundamental, más dinámico, sobrios pero elegantes, sencillos pero profundos. Entre otros aspectos, mantuvimos un contacto permanente, muy directo con nuestro pueblo, con los trabajadores y los jóvenes también. Sus opiniones eran muy importantes de saber. Hoy, en medio de la situación que ha impuesto la pandemia a Cuba y el mundo, sigue en pie la responsabilidad de informar, concientizar y también educar, de sobreponernos a los obstáculos y peligros, pero con la prevención como bandera, dar a conocer cuánto se hace en los sectores de la educación, la agricultura, la ciencia, la construcción y por sobre todo en la salud, donde se combate sin tregua contra un virus invisible pero letal. Al mediodía se convirtió en una escuela de la cual todos aprendimos mucho. Debemos recordar que la fecha patriótica histórica del 24 de febrero sirvió de estímulo y de empuje para ser un equipo muy unido. No faltará tampoco nuestro habitual acompañamiento a cuanto suceso importante ocurra en el país. Seguimos paso a paso la historia y la hacemos a diario en cada proceso productivo de nuestras emisiones hasta su puesta en pantalla. No son pocos los retos y desafíos, pero el empeño y el amor de jóvenes y veteranos será el acicate diario para cumplir con la razón de nuestra existencia, informar a la sociedad. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Si nosotros logramos que los jóvenes aprendan la historia, la sientan, la dominen, sepan encontrar en la historia respuestas a los problemas que estamos viviendo, no vamos a lograr esa defensa del país, ni vamos a lograr la defensa de la revolución. La defensa, primero no vamos a lograr la comprensión, y si no se logra la comprensión, no se logra ni la defensa, ni el compromiso. Por lo tanto, el reto formativo que tenemos en estos tiempos, que ya habíamos en otro momento planteado que era elevadísimo, es mayor todavía. Precisamente apostar por el conocimiento de la historia, reivindicar nuestra cubanía y proyectar el futuro sin olvidar nuestro pasado son elementos que han de distinguir el día a día de cada cubano. Con esa martiana misión que nos involucra a todos y con la certeza de que cada 24 de febrero seguirá siendo un motivo de celebración y de unidad, concluye esta emisión del Noticiero del Mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el Noticiero Estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. En la tarde. Su cartelera. Por el Canal Caribe, entrevista de Cubavisión Internacional, decreto ley de bienestar animal. 2:30, brecha económica presenta, la economía de China superará a Estados Unidos. A las 3, revista informativa en tiempo real, Estación Caribe a las 5:30, a las 6 en Enlace Nacional, Isla de la Juventud. Noticiero cultural a las 6:30, mesa redonda a las 7 y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana.
Por el canal clave Nota Nota, grandes personalidades de la cultura cubana. A las 2:15, Cubanísimo. Nuestra canción, Alguien para mí, a las 3:45. A las 4, Colección Salsera. 4:30, conciertos online, Digna Guerra. A las 5, Cubanos en Clip. Nota Nota a las 6. A las 6:45, Aires de México. A las 7, Música Top. Y a las 8, Colección Salsera. Por el canal educativo Historia de Cuba para 11º grado y segundo año de la educación técnica profesional, 2:30 español, 8º grado. A las 3, Historia de Cuba para 5º grado y educación especial. Solo para tus ojos a las 3:30, a las 4 en Ola Caribe, Septeto Santiaguero. 4:15 entre cuentos y leyendas presenta Bomberos en Cuba, un desafío al peligro. Espacios de los telecentros a las 4:30, a las 6 en Das Más, Martianos de Corazón. De tarde en casa a las 6:30 presenta Moda de todos los tiempos. La materia oscura a las 7:30 y a las 8, emisión estelar de Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. El Rebelde, Serie Nacional de Béisbol, Pinar del Río frente a Granma, semifinal en vivo. A las 4:30, gala por el aniversario 60 de Linder. 5:35, documental ¿Dónde está Capablanca? A las 6, Noticiero Nacional Deportivo. La jugada perfecta a las 6:30. A las 7:05, zona mixta. Y a las 7:35, Serie Nacional de Béisbol, Pinar del Río frente a Granma en retransmisión. Por Multivisión KLXY, 12:39 clásicos. A las 3, Hermanos y Hermanas. 4:01 ciclo de realizadores cubanos. 4:32 documental TV Serrana, revista 8. Utilísimo a las 5:09, 5:34 Euromax. Facilísimo a las 6, 6:46 Avatar. Factor Ciencia a las 7:12, 7:40 Friends. 8:05 El espectáculo de la Tierra, capítulo 2 documental. Y a las 8:55 Mentes Criminales. Por la señal HD de Cubavisión, El Mentalista. A las 3:30, Las Crónicas del Zorro. A las 4, Spirit. Aventuras con el televisor a las 4:15. 5:01 justo a tiempo. Viva la música a las 5:30. A las 5:45, Conexión Cuba. Talla joven a las 6. A las 6:30, Cineflash. A las 7, Lobo Adolescente. Y a las 8, la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Por Cubavisión, Tierras de Fuego, 2:45 en Signos, Historia de un museo. 2:58 Unos minutos en la vida de Iris Bruguet. 3:12 Destino Prohibido, Noticiero en Soca a las 4, 4:15 Aventuras con el televisor. Justo a tiempo a las 5:01, 5:30 Viva la Música. Conexión Cuba a las 5:45, a las 6 en Talla Joven El Afro, un estilo de moda. Noticiero Cultural a las 6:30, Mesa Redonda a las 7 y a las 8, emisiones estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Higieniza tus manos sistemáticamente. Quédate en casa. En la tarde. Su cartelera. Puedo hablar de historias de quien canta la tierra. Puedo hablar de amores, puedo hablar de
Ignacia, ¿qué pasó? Ay, Ignacito. Salió corriendo como un loco y se cayó del caballo. ¿Cómo está él? Está atontado por la caída. Tiene varias fracturas. Desde que llegamos anoche lo metieron en el salón. Ay, papi, yo no quiero que a tu papá le pase nada. Papi, no va a pasarle nada, vieja. ¿Tú verás que vos saliste? Dios te oiga. Yo no tengo cabeza para plegaria. No tengo mundo alrededor desde ayer. Tranquila, vieja, tranquila. Ay, Pipo, menos mal que viniste. Gracias. Gracias, papi. Gracias, mi amor. Mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Te caíste de la cama vestido? No, dormí bien. Lo que pasa es que quería levantarme temprano. Un domingo. Mi papá ya fue para la finca. ¿Tú ves? Esa es otra cosa rara de mí. Tu papá todavía sigue durmiendo. Y lo hace como si no lo hubiera hecho en toda su vida. Con una cara de felicidad. ¿Tiene algo que ver la dormidera de tu padre contigo así vestido? Yo creo que sí, mami. Me parece que todo esto es por el accidente de Baldomero. ¿Qué tiene que ver Rolando con eso? Yo creo que se alegra de todas las desgracias. Y hasta de los problemas de Cándido. No, Dani, ¿cómo tú vas a decir eso? Oye, tu papá puede hacer cualquier cosa. Pero lo que sea es llamar a alguien. A Cándido lo quiere. Y a ver, ¿tú qué tienes que ver con eso? Mira, mamá, yo me voy para casa de Yané. Porque con todo este rollo, la gente está para el hospital y ella está sola y debe estar preocupadísima. Otra vez. ¿Y te pasaste todo el día ya? Mami, y voy a estar todo el tiempo que sea necesario. Yané es mi amiga. Y yo tengo que apoyarla en este momento tan difícil. Ay, por tu vida, Dani. Que tu papá no se entere. Mami, vamos a dejarlo ahí. ¿Pero tú no vas a desayunar? Después, mamita. Después. Papi, ¿el desayuno que está en la mesa es el tuyo? Sí. Pero si dejaste la mitad y tú comes, ¿qué pa' qué? Es que no tengo ganas, niña. Últimamente no estoy muy bien del estómago. No, pero no te preocupes, que dentro de nada yo me compongo. Déjalo, niña. Él sabe lo que hacen. ¿Qué pasa aquí, mami? Nada, Diana, enredados que estamos todos. Esto tiene que ver con lo de ayer.